Bueno, en esta presentación voy a hablar sobre los principales problemas del medio ambiente. También voy a hablar cómo afectan estos a los seres humanos y a los seres vivos y también las posibles formas para tratarlos. Entonces, el primero es la contaminación del aire. Entonces, para empezar, hay que distinguir que hay mm, dos tipos de gases. Los primeros, los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno o los compuestos orgánicos volátiles. Los segundos son los que se producen a partir de aquellos que se emiten directamente a la atmósfera, como por ejemplo el dióxido de azufre. Entonces, bueno, ahora voy a hablar de cómo actúan. Primero el monóxido de carbono es una combustión incompleta, es artificial, es decir, pues obviamente que hay una clara deficiencia de oxígeno. Esto afecta a los seres humanos porque el monóxido de carbono es absorbido por los pulmones y se enlaza a la hemoglobina. Y pues esto afecta al transporte de oxígeno y cuando hay grandes cantidades de monóxido de carbono puede ocasionar la muerte del ser humano. Entonces, bueno, aquí está la ecuación. Entonces son dos átomos de carbono más oxígeno y dan dos moléculas de monóxido de carbono. Esta sería la forma artificial de obtener monóxido de carbono. Y ahora la forma artificial es a partir del metano. Entonces se tienen ay, qué pena, dos moléculas de metano más tres moléculas de oxígeno y dan dos moléculas de monóxido de carbono más cuatro moléculas de agua. Listo. Entonces ahora voy a hablar de los métodos de control. Existen tres métodos de control. El primero es la ingeniería de la combustión, que se, es, se encarga como del diseño de los motores. Entonces regula la relación del aire combustible. La segunda son los convertidores catalíticos. Ay, qué pena. em, los cuales catalizan la reacción entre monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. Entonces, em, estos catalizadores contienen platino y paladio y esto ¿cómo se dice? Se implanta, bueno, se pone en el exhausto. Entonces aquí están un par de reacciones que convierten el monóxido de carbono en dióxido de carbono. Entonces, sí, aquí están. Qué pena, no se enfoca bien. Hacia este lado. Listo. Entonces, bueno, dos moléculas de monóxido de carbono más oxígeno, dos moléculas de dióxido de carbono. Ahora, dos moléculas de monóxido de carbono más cuatro, no, más dos moléculas de óxido de nitrógeno dan dos moléculas de dióxido de carbono más nitrógeno gaseoso. Entonces, bueno, esa sería la segunda opción. La tercera son los convertidores térmicos, los cuales se encargan como de abrir un orificio en el motor. No sé si se dice, está bien dicho. Entonces, bueno, voy a mostrar el dibujo. Entonces se puede ver que por un tubito entra el gas. Sí, señora. El gas, sí, pues entra el, sí, el gas que se obtiene por la combustión y por el otro entra el aire. Ahora sí. O sea, por aquí es que no, esto está al revés y no. Entonces entra el gas de la combustión y por aquí entra el aire, lo cual pues se tiene monóxido de carbono y más el aire que sería el oxígeno, entonces quedarían dos moléculas de dióxido de carbono y pues por aquí sale el dióxido de carbono al ambiente, entonces no es tan eh, peligroso. Bueno, entonces ahora voy a hablar de cómo se producen los óxidos de nitrógeno. Entonces, de forma natural, se pueden producir por las tormentas eléctricas o por la descomposición bacteriana. Entonces, aquí está la
qué pena, la reacción. Entonces es nitrógeno más óxido, más oxígeno y con, bueno, da 2 moléculas de óxido de nitrógeno. Esa sería la fórmula natural. Ahora la fórmula artificial o antropogénica serían los vehículos de motor por las industrias que queman combustibles o por el carbón. Bueno, en cuanto a los métodos de control del óxido de nitrógeno, se usarían los mismos que en el monóxido de carbono, que serían o la ingeniería de combustión o los convertidores catalíticos o los convertidores térmicos. Listo. Entonces ahora el tercer gas son los óxidos de azufre. De forma antropogénica se pueden dar por la quema de combustibles fósiles. Aquí muestro la reacción. Combustibles fósiles, ¿dónde están? Sí. No, qué pena, esa no es. Combustibles fósiles, esta es. O por las plantas de óxidos metálicos con mena de azufre, que esa es la que les estaba mostrando ahorita. ¿Está? Ay, porque ya. O por las plantas de ácido sulfúrico. Entonces se pueden producir a través de ácido sulfúrico. 2 moléculas de óxido de azufre más oxígeno y eso da 2 moléculas de trióxido de azufre. Entonces, bueno, de forma natural se puede producir a través de los volcanes. Y aquí está la fórmula. Eso, ahí está. Entonces son 2 moléculas de... Perdón, no 2 moléculas. Es ácido de azufre em, más oxígeno, eso da dióxido de azufre más agua. Em, bueno, sobre los métodos de control del anterior gas que estaba hablando, existe la precombustión, que es carbón y metales con sulfuros. Entonces consiste en que se lavan con carbonatos para quitar o remover el azufre. Entonces, bueno, aquí es una reacción en equilibrio. Ay, ahí está. Listo. Entonces también existe otro que, esa era la precombustión. El siguiente es la postcombustión, que consiste en la combustión del lecho fluidizado y es la adición de carbonato de calcio o de óxido de calcio. Listo, entonces, bueno, aquí también voy a hablar de material particulado, que sí, es causado por los aerosoles y en consecuencia, pues, por el smog fotoquímico. Entonces, los efectos en los seres humanos son las enfermedades pulmonares o cáncer. Sobre las fuentes naturales se pueden dar por las erupciones volcánicas, por el polen, por las esporas de hongos y bacterias. Sobre las fórmulas artificiales se pueden dar por hidrocarburos, insecticidas, fungicidas, asbestos, industrias mineras con metales pesados, como por ejemplo el mercurio. Y bueno, sobre los métodos de control, entonces existe la filtración, la centrifugación o los tanques. Ahora voy a explicar un poquito sobre las fuentes de, pues cómo se forman los compuestos orgánicos volátiles de forma natural por los terpenos o la descomposición bacteriana, de forma artificial por los combustibles fósiles, por las pinturas o solventes. Ahora sobre la deposición ácida, em, entonces pues es causada por los aviones o las industrias o los carros, em, pues que estos producen óxido nítrico u óxido sulfúrico, que también, como ya he dicho, el óxido sulfúrico es causado por los volcanes.
Entonces estos óxidos suben a las nubes y cuando llueve, pues todo esto baja en forma de ácido. Mm, em, entonces, bueno, según la definición de IB, es la acumulación de partículas, gases o ácidos que llegan a la atmósfera y se precipitan regresando como lluvia, nieve, niebla, todo de forma ácida. Entonces, bueno, em, y pues bueno, principalmente esto se puede tratar con carbonatos de calcio. Ahora sobre el calentamiento global. Entonces, principalmente son todos los gases como por ejemplo dióxido de carbono o metano o compuestos o CFCs, ¿qué más? Monóxidos de carbono, que, que tratan de salir de la atmósfera, pero no pueden salir, o sea, se retienen y entonces generan enlaces covalentes que generan radiación infrarroja y pues generan calentamiento global. Entonces, sobre la pérdida de la capa de ozono, em, también actúan diferentes gases. Entonces, bueno, cabe recalcar que el efecto invernadero es algo que sucede naturalmente, pero ya cuando em, esta luz infrarroja que es causada por los gases que se quedan en la atmósfera empieza como a invadir la Tierra, es que se crea el calentamiento global. Listo, ahora sí sobre la pérdida de la capa de ozono. Em, Esta se centra más que todo en la estratosfera con los rayos ultravioleta. La anterior era sobre los rayos infrarrojos y esto sobre los rayos ultravioleta. Entonces, bueno, para la formación de rayos ultravioleta hay una reacción de radicales, donde actúan radicales libres. Aquí está. Listo. Entonces, bueno, antropogénicamente, los CFCs y los monóxidos, bueno, sí, los monóxidos de nitrógeno, los óxidos de nitrógeno, que son causados por las tormentas, afectan la capa de ozono. Bueno, entonces existen ciertas alternativas para el futuro de los CFCs, que son los que más, son los que más son los que más afectan a la Tierra. Entonces, bueno, la primera opción son hidrocarburos como el propano y el 2-metilpropano como refrigerantes. Entonces, pero pues el problema con estos es que son inflamables y tóxicos. La segunda opción son los fluorocarbonos. Pues estos no son tóxicos ni inflamables, pero hay otras opciones que son mejores. La tercera opción son los hidroclorofluorocarbonados, que pues no tienen como efectos así tan negativos como la primera opción, sino que lo que hacen es que la pérdida de la capa de ozono sea lenta. La cuarta opción son los hidrofluorocarbonados y esta pues es la mejor opción porque no son inflamables ni tóxicos. Bueno, entonces ahora sobre la demanda biológica de oxígeno. Bueno, entonces hay ciertos gases disueltos en el agua como por ejemplo el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, em, pues hay todos los organismos consumen mucho oxígeno para descomponerse y pues para esto sirve la medición de la demanda biológica de oxígeno o